El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Saludos mis amigos, bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Muy bien, seguimos con nuestro estudio de la Epístola de Pablo a los Romanos y espero que tenga allí su Biblia abierta. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 6, pero antes de nuestra lección de hoy vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos en este día la oportunidad que nos das de proclamar tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros amigos que están escuchando el programa. Te pedimos que al abrir tu palabra nos des entendimiento, nos abras los ojos y el corazón para recibir con humildad las enseñanzas que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros, y te pedimos que nos ayudes a aplicarlas. Señor, necesitamos crecer en la gracia. Ninguno de nosotros alcanzó la perfección todavía y necesitamos madurar en nuestra vida cristiana. Ayúdanos hoy, Señor, al recibir la enseñanza de tu palabra para crecer espiritualmente. Te pedimos por aquellos que están escuchando y que aún no te conocen, que aún no han nacido de nuevo, que nunca experimentaron el perdón de pecados y la bendición de la salvación. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo los ilumine, los convenza de pecado y puedan recibir al Salvador. Bendice además a cada uno de nuestros amigos que te conocen y te aman, y que hoy sea un día de victoria, pedimos, un día de bendición, un día de madurez en las cosas del Señor. Ayuda a nuestros hermanos de edad avanzada, también a aquellos que están enfermos. Te pedimos que les des fortaleza y ánimo y que sientan tu presencia. Te pedimos que edifiques a las mamás en las casas, las familias, los jóvenes. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, acompáñeme por favor con su Biblia abierta allí en Romanos capítulo 6. Hay muchos libros o comentarios de Romanos escritos por hombres de Dios y no estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen, de la misma manera que ellos no estarán de acuerdo con todo lo que yo digo. Yo he escrito algunos comentarios y estoy seguro que hay personas que en ciertos puntos difieren conmigo. Habrá diferencias de opiniones en algunas cosas. Mire, es bueno leer lo que otros escriben, pero debemos también tener discernimiento espiritual. Creo que ninguno de nosotros tiene la última palabra. Ningún hombre es Dios y ningún hombre puede hablar con la autoridad final. El doctor Martin Lloyd-Jones, quien fue pastor de la iglesia de Westminster en Inglaterra, escribió un volumen magnífico acerca de Romanos, y muy bueno, especialmente Romanos 6. Ahora, según él, la división normal sería Romanos 1 a 5, justificación, Romanos 6 al 8, santificación. Él dice que esa división suena muy interesante y atractiva. Incluso parece hacer más sencilla la enseñanza de la epístola, pero yo no estoy enteramente de acuerdo. Mire, se lo cuento porque quiero decir después las cosas que sí comparto con el Dr. Jones. Él ha dicho cosas muy interesantes e informativas en cuanto a este capítulo y me gustaría comentarlas y usar algunas de sus frases. Ahora, francamente, creo que en Romanos capítulo 6, si bien no marca una nueva división, sigue la idea lógica del capítulo 5. El capítulo 6 comienza con las palabras ¿qué pues diremos? Obviamente hace referencia a lo dicho en el capítulo anterior. No es un tema nuevo. El escritor pregunta ¿qué pues diremos? Nos está diciendo que ya completó algo y ahora va a continuar con ese tema. Así que la división del capítulo no es muy buena que digamos. Tal como muchos de ustedes ya saben, las divisiones en capítulos
como así también en versículos, no estuvieron en la Biblia hasta el siglo XVI. Y algunas divisiones son buenas, pero en otros casos no. Yo creo que la división en capítulos ayuda al lector, pero en este caso creo que no contribuye mucho. Me refiero a la división entre Romanos 5 y Romanos 6. Bueno, mire, en realidad la epístola entera tiene un mismo tema, o una idea que fluye. Pablo no la dividió en capítulos y versículos. Así que creo que tenemos delante nuestro una epístola continua, una carta continua. En los primeros 5 capítulos Pablo trata la universalidad del pecado. Él busca mostrar que todos hemos pecado y la consecuencia de la universalidad del pecado es la universalidad de la muerte. Está establecido que los hombres mueran una vez. Y después pasa a hablar de la justificación, tramo de la carta en el cual muestra cómo un pecador puede ser declarado justo por Dios. Entonces, cuando termina con eso en el capítulo 5, hace una declaración muy impresionante. En el versículo 20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Uno de los puntos principales de Pablo en el capítulo 5 fue la seguridad y la certeza de la salvación, la garantía de nuestra redención en su sentido pleno, de manera que cuando un hombre es justificado por la fe, puede ser feliz por su salvación total. En otras palabras, está diciendo simplemente que tenemos la prueba absoluta que si Dios entregó a su Hijo para que muriese, cuando nosotros éramos pecadores, capítulo 5, versículo 10, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, alguno podrá decir, un momentito, tengo seguridad de salvación, y donde abunda el pecado, abunda más la gracia. Y entonces, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado? Si donde abunda el pecado, abunda la gracia, entonces supongamos que continuamos pecando para obtener más gracia. No, de ninguna manera. En un momento volvemos sobre esto, pero uno puede ver claramente entonces cómo el capítulo 6 es una continuación de lo anterior. Además, creo que este capítulo está ligado a la santificación. Si bien la palabra santificación no aparece al comienzo del capítulo 6, sí la podemos ver en el capítulo 6, versículo 22, donde dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y también aparece en el versículo 19. Sinceramente creo que aquí en el capítulo 6, Pablo está hablando de la santificación posicional y la santificación práctica. Por favor, estimado oyente, escuche. ¿Qué se debe hacer con el pecador en relación con la paga del pecado? Parece ser la premisa de Pablo solucionada ya en la primera parte de su epístola. Dios enfrentó eso, Dios se encargó de la paga del pecado. Ahora, el próximo problema tiene que ver con el poder del pecado que dominaría incluso la vida del creyente. Ahora, en primer lugar, ¿cómo trata Dios con el pecador y su pecado? La respuesta es la justificación. La manera en que Dios trata con el pecador y su pecado es que Dios lo declara justo y lo trata como justo. Pero esto lleva a un segundo problema. Después que un hombre es justificado, después que ha sido declarado justo por Dios, descubre que aún tiene la naturaleza pecaminosa. La naturaleza de Adán sigue siendo parte de esa persona y esa naturaleza pecaminosa produce hechos o actos pecaminosos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios al respecto? Bueno, la respuesta la hallamos en la santificación, el aspecto de la obra de Dios que trata con el poder del pecado en la vida del creyente. Nosotros veíamos cómo en los primeros 5 capítulos la justificación lidiaba con la paga del pecado. Cuando un hombre peca es culpable y por eso merece el castigo. Por medio de la justificación, Dios declara justo a ese hombre culpable por virtud de la muerte de Cristo a su favor.
Dios, por medio de ese acto, quitó para siempre el castigo. Como Cristo murió en su lugar, el pecador quedó libre. Entonces, la justificación es un acto declarativo de Dios. La justificación no hace justo a un pecador, no significa eso, sino que significa que Dios lo declara justo. Es un término legal, judicial. Pero bueno, ¿qué hace la santificación? Bueno, en la santificación Dios toma a ese mismo hombre, aun siendo pecador por la naturaleza pecaminosa, pero estando ya justificado, y le muestra a ese creyente como ser santo. En la santificación, Dios lidia con algo que es actual, el poder del pecado en la vida del creyente. Repito, la justificación trata con el castigo del pecado, mientras que la santificación trata con el poder del pecado. Y yo creo que este es el enfoque del capítulo 6. Al final del capítulo 5, el argumento de Pablo alcanzó la cúspide al decir: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa fue la cúspide en la doctrina de la justificación. Pero estas declaraciones hechas en los versículos 20 y 21 del capítulo 5 sacan a la luz dos problemas conectados con la pregunta de la ley y el pecado. El primer problema o la primera dificultad es: ¿esta declaración de la gracia no va a animar a las personas a pecar y pecar más que antes? Es decir, ¿no producirá anarquía? Como si la gente dijera: bueno, si usted me dice que a donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, cuanto más peque, más voy a conocer la gracia de Dios. Y alguien hasta puede pensar: cuanto más peque, más feliz voy a ser y voy a comprender más las cosas. Lo que hago no importa, como algunos dicen por allí. Es una pregunta muy importante. ¿Esta enseñanza no va a animar a la gente a pecar? Bueno, esa pregunta puede aparecer, y de hecho aparece, en la mente de las personas. Pero hay una segunda pregunta. ¿Para qué servía la ley? ¿Tenía algún valor? ¿Cuál era su propósito? Bueno, mis amigos, un judío inteligente, convertido o no, después de haber escuchado lo que Pablo dijo en el capítulo 5, iba a pensar en esos términos. Así que esto nos conduce al capítulo 6. En esta sección del capítulo 6 que vamos a estudiar, Pablo discute lo que yo creo que es el aspecto práctico de la salvación del creyente. Hemos visto que el mundo entero, judíos y gentiles, son culpables y condenados porque todos los hombres en su estado natural están destituidos de la justicia que Dios requiere. También vimos que Dios pone a disposición por medio de su gracia su justicia, la cual el pecador arrepentido recibe por la fe. El énfasis en los estudios que hemos tenido hasta el momento, bajo el tema de la justificación, ha sido basado en lo que Dios hizo por nosotros. Pero aquí el énfasis cambia a lo práctico, entrando en capítulo 6, y vemos lo que Dios ha hecho en las vidas de todos los que se salvan, o los que ya se salvaron. Mi amigo, la justificación no es el fin en sí, sino el medio para llegar a la santidad práctica en la vida. Y creo que Pablo habla de eso también. El capítulo 6 de Romanos sigue el curso natural del capítulo 5, pero nos lleva al lado práctico de la vida cristiana. Bueno, en ese sentido, permítame sugerirle un bosquejo para este estudio. En primer lugar, tenemos nuestra posición en Cristo. Capítulo 6, versículo 1, al capítulo 7, versículo 6. Nuestra posición en Cristo. En segundo lugar, tenemos nuestro estado en la carne. Capítulo 7, versículos 7 al 25. Y en tercer lugar, nuestra fuerza en el Espíritu. Capítulo 8, versículo 1, hasta el final del capítulo 8 de Romanos. Nuestra fuerza en el Espíritu Santo. Mis amigos, la parte de Romanos que entramos a estudiar, entrando en capítulo 6,
Trata de cómo la persona que ha sido declarada justa judicialmente debe vivir de manera justa en este mundo. Muy bien, ahora vamos a ver la primera sección, que es nuestra posición en Cristo. En la última parte del capítulo 5 vimos que Pablo dijo que a donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La función de la ley era la de causar el conocimiento del pecado, que el pecado saliese a relucir, pero a la vez la ley es el contraste de la gracia. A donde el pecado abunda, a causa de la ley, allí la gracia tiene la oportunidad de sobreabundar. Pero al decir Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, vio inmediatamente la necesidad de hacer la gran pregunta de Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿pero qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis amigos, si la epístola terminara en el capítulo 5, creo que nosotros los creyentes tendríamos varias dificultades. El problema del castigo del pecado ya fue tratado en la justificación. Pero ¿qué del problema del poder del pecado, de la práctica del pecado y de la contaminación del pecado en la vida del creyente? Bueno, gracias a Dios, Romanos no termina con el capítulo 5 y Dios no nos ha dejado a la deriva, no nos ha dejado sin una guía. Les dije, Dios solucionó el problema del castigo del pecado en la justificación y ahora soluciona el problema del poder del pecado en la santificación. En los primeros 5 capítulos de Romanos vimos al pecado en relación al pecador, pero en los próximos 3 capítulos, Romanos 6, 7 y 8, vemos al pecado en relación con el creyente. Y algo más les digo, en los primeros 5 capítulos de Romanos, la gracia abunda para con el pecador, pero en Romanos 6, 7 y 8, la gracia abunda para con el creyente. Entonces, el propósito de este estudio en esta porción de Romanos es mostrar cómo el creyente puede salir victorioso sobre el pecado. Ahora pongamos atención a la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, tenga en cuenta que esa pregunta no se refiere a sencillamente continuar pecando, sino que dice continuar pecando para que la gracia abunde. ¿Lo entiende? No se trata de continuar simplemente pecando, se trata de pensar continuar en el pecado para que la gracia abunde. Esta pregunta del capítulo 6, versículo 1, puede salir incluso de un corazón sincero de alguien que se opone al Evangelio de la gracia. Mire, están esas personas que sienten que el Evangelio de la gracia, desligado de la ley, anima al creyente a pecar o lo alienta a pecar. Pero mi amigo, la gracia abundante para con el pecador no significa libertad para seguir pecando. La sugerencia de que la gracia de Dios abunda a medida que pecamos es un error y es una vergüenza. Tenemos que ver la respuesta de Pablo para darnos cuenta que la pregunta, por más que haya sido hecha de una persona sincera, es un insulto a la naturaleza de Dios. Pablo responde, en ninguna manera. No vamos a seguir pecando en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, en un sentido, la doctrina de la justificación por la fe puede ser peligrosa, yo lo entiendo. Me refiero a que puede ser malinterpretada. Tal vez algunos que estén escuchando digan, ese hombre no nos anima a vivir una buena vida. Parece que estuviera diciendo que nuestras buenas obras no tienen valor. Incluso dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. O sea que, al fin y al cabo, no importa cuánto uno peque. Pero eso no es lo que Pablo sugiere en el capítulo 5. Pablo rotundamente dice, ¿pecaremos? No, en ninguna manera, en ninguna manera. Y esa frase es empleada por Pablo también en el capítulo 3. Y creo que al decir en ninguna manera está queriendo decir, ni se les ocurra.
Si alguno piensa así, entonces no comprendió nada acerca de la justificación por la fe. Si una persona sale con ese interrogante en cuanto a continuar pecando, significa que no ha comprendido la enseñanza de Pablo en los primeros 5 capítulos de Romanos. Mire, esa pregunta en el capítulo 6, versículo 1, que proviene de los labios de alguien, Pablo sabía quién, o tal vez se la habían hecho en algunas oportunidades. Esa pregunta me dice que aquella persona, o la persona que pregunta así, no ha comprendido la gracia de Dios. Y mire, algunas personas me han dicho a mí, ustedes los cristianos creen que una vez que uno es salvo para siempre. Y entonces pueden ir y seguir pecando. No, mi amigo. Eso es un insulto a Dios y no comprender la gracia de Dios, la doctrina del Evangelio. Creo que la persona que honestamente llega al arrepentimiento y es salva, no quiere ir y volver y seguir pecando. Yo creo que quiere hacer lo que agrada a Dios, esa es la gran diferencia. Así que este es el maravilloso tema que se presenta aquí, comenzando o entrando al capítulo 6, y tiene que ver con la santidad práctica. Hemos hecho entonces una introducción al tema. Pablo planteó el rumbo de cómo considerar el pecado en la vida del creyente, o los pecados, cómo considerar los recursos de Dios para tener el poder para vencer el pecado en la vida práctica del creyente hoy. Ese creo que es el correcto enfoque, terminando capítulo 5 e introduciéndonos en el 6. Pablo desde este punto plantea el rumbo, la perspectiva de lo que desarrollará en Romanos 6, 7 y 8. Pero a nosotros se nos ha terminado el tiempo por hoy. Vamos a continuar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Por favor, repase la lectura de los últimos versículos de Romanos 5 y todo el capítulo 6. Mucho para estudiar, meditar y aprender hay aquí en cuanto a la santificación práctica del creyente hoy en día. Dios mediante, les espero en este mismo horario. Será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.